Bueno, vamos a dar inicio a la clase de inversores asociado con el tema multinivel. Los inversores multinivel son una modalidad de inversores que son realmente muy utilizados y básicamente tiene que ver con el tema de la eliminación de armónicos. En esas aplicaciones en las cuales uno quiere generar una sinusoide básicamente lo más limpia posible, por ejemplo, para controlar la velocidad de un motor, por ejemplo, para compensar reactiva en una red eléctrica, para compensar activa también, para un OPS, para todas aquellas aplicaciones que básicamente lo que pretenden es tener una sinusoide conectada a la carga y tratando de hacer una tarea. El tema de hacer una eliminación explícita de armónico con muchas conmutaciones genera pérdidas de conmutación en los componentes y además genera interferencia electromagnética. Esos flancos de muchos voltios, cientos de voltios, miles de voltios tan abruptos, generan una emisión electromagnética que también es complicada, particularmente en medios industriales o en medios urbanos. Por tanto, uno sigue con el objetivo de tener una sinusoide lo más limpia posible y tiene que buscar alternativas. Y los inversores multinivel son una alternativa interesante, que como vamos a ver, con una serie de estrategias logran justamente el cometido de reducir los armónicos, de generar una sinusoide lo más limpia posible, reduciendo las pérdidas de conmutación, reduciendo, por supuesto, la distorsión armónica, que es el gran objetivo, eliminar los armónicos, y llegando al objetivo sin emisión electromagnética y con costos relativamente equivalentes, si bien son algo más caros en alguna medida por las topologías que hay que implementar. Básicamente, para inspirarnos en armar esta bolilla del curso, usamos el Rashid. Es un libro de electrónica de potencia que ahora en su cuarta edición agrega el tema de inversores multinivel. En la biblioteca no tenemos la versión 4, tenemos la edición, hasta la edición 3, justamente no tiene la parte de multinivel. De cualquier forma, nosotros vamos a generar un material que es autónomo en sí mismo, pero está muy bueno este libro. Vamos a ver si conseguimos esta versión para también tenerla en biblioteca. Básicamente la introducción la dejo para que ustedes la lean, porque siempre es bueno igual escuchar otra campana, otra voz, un profesor muy reconocido de electrónica de potencia que ha editado varios libros, y en este caso, al tenerlo en versión español, con una traducción razonablemente buena, lo recomiendo. Eso lo dejo para que ustedes lo disfruten. Bueno, ¿qué es un inversor multinivel? Aquí lo que tenemos en la imagen es un inversor multinivel genérico. Y básicamente, ahí se ve a la derecha abajo que al final del día lo que se trata es tratar de conectar la salida, por ejemplo, esto sería una rama inversora de un inversor. Después, si configuramos en forma trifásica, tendríamos que aquí adentro habría 3 ramas, al menos, para poder generar la trifásica. Y a partir de una serie de tensiones, muchas veces incluso construidas a partir de condensadores, y no tanto de fuentes directas, en principio vamos a intentar visualizarlo como que se construye con una serie de condensadores en serie. Eso después vamos a comentar, tiene algunos problemas porque no necesariamente se mantiene constante todas las tensiones de todos los condensadores por temas de desbalances, pero en principio a partir de una serie de tensiones de continua disponibles,
disponibles, nosotros vamos a conectar nuestro inversor a cada una de ellas, obteniendo diferentes tensiones a la salida. En este caso está dibujado el caso de 5 estados, o sea, poder conectar este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, por tanto tengo 5 posibilidades, que son conectar en estos 5 bornes. Acá hay un punteado, por lo cual sería un caso genérico, pero básicamente esa es la gran idea que hay atrás de esto. Una idea muy simple, que como veremos tiene sus complejidades. Básicamente, la clasificación de los convertidores es en 3 grandes grupos. Son los inversores con diodo clamp, aquí está como es, se ve en la literatura en inglés, los inversores con condensadores volantes y los inversores en cascada. En cada uno de ellos hay subcategorías, pero en definitiva estas son las grandes categorías de inversores que hay disponibles en el mercado y que se pueden encontrar en funcionamiento. Vamos a ver el caso de 3 niveles, o sea, un inversor de 3 niveles. Fíjense que eso lo podríamos construir a partir de 2 fuentes de tensión, esto ya lo hemos visto, pero el tema es obtener 3 niveles con una sola rama. Nosotros ya habíamos trabajado inversores de 3 niveles, pero para obtener esos 3 niveles teníamos un inversor completo en H, en el cual, prendiendo en forma complementaria las llaves de un inversor con 2 ramas, obteníamos los 3 estados. Pero aquí se trata de tener 3 estados con una sola rama. O sea, poder conectarse al más E2, al menos E2 y al punto medio. Básicamente, este es el dibujo. Una primera idea que a alguien se le puede ocurrir es, bueno, entre cada uno de los puntos que yo quiero conectar, pongo una forma de conectar. Entonces, lo primero que a uno se le puede ocurrir es, bueno, pongamos una llave acá para sustituir este punteado, pongamos una llave acá para sustituir este punteado, y pongamos un par de llaves. Evidentemente las llaves aquí están de alguna forma caracterizadas como que tienen un sentido de conducción de la corriente. En general las llaves que conocemos, IGBT, transistores, MOSFET, etc., son todas unidireccionales. Entonces, bueno, poniendo un par de llaves en paralelo, podemos sustituir este punteado para poder conectar este inversor 3 estados. Esto es una idea, una primera idea. Después, a alguien se le puede ocurrir, bueno, la forma de implementar esto también podría ser con unas llaves bidireccionales, como esta que está acá, porque ¿para qué poner 2 llaves en serie? O sea, en este andamiaje estoy poniendo 2 llaves en serie. Pongo una sola, y aquí, en vez de poner 2 llaves en paralelo, me doy cuenta que poniendo 2, por ejemplo, IGBT en serie, en contraposición, cuando yo prendo, por ejemplo, este IGBT, permite pasar la corriente para allá y pasa por el diodo, y cuando prendo este IGBT, la corriente pasa para allá y pasa por este. De esta forma, prendiendo uno u otro, según cuál sea el sentido de la corriente, vamos a poder estar logrando el objetivo. Pero esto tiene sus complejidades, y alguien dice, bueno, pero simplemente con el agregado de 2 diodos, porque acá en definitiva tengo 4 llaves, con el agregado de 2 diodos, que estos justamente son los que se llaman diodos clamp, y de ahí aparece el nombre de esta topología, que es el NPC, Neutral Point Clamped, es como que el punto neutro está clampeado por estos diodos a la carga. Y básicamente este es el inversor NPC 3 estados más utilizado en la industria,
el más común, y a partir de él vamos a seguir avanzando en lo que son la primera familia de inversores multinivel, que son los clampeados. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente es bastante directo, pero cuando uno quiere tener una tensión más E sobre 2 a la salida, lo que hace es prender la llave 1 y 2, y aquí la corriente es bidireccional. Si la corriente en la carga es positiva, como muestra esta flecha, la corriente va a pasar por las llaves 1 y 2. Si la corriente es negativa, o sea que se mueve hacia arriba, va a pasar por los diodos en antiparalelo. Esto es lo viejo y conocido. Lo mismo pasa cuando quiero menos E sobre 2. Voy a prender la llave 3 y 4. La corriente va a pasar en este sentido por las llaves 3 y 4, y cuando le toque corriente en el sentido opuesto, pasará por los diodos antiparalelos. Esto es simplemente lo que hasta ahora estamos viendo. ¿Qué pasa cuando yo quiero poner el 0 a la salida? En este caso, no prendo el 1 ni el 4, prendo el 2 y el 3. ¿Por qué prendo el 2 y el 3? Porque si la corriente es positiva, va a pasar por aquí y por el diodo de 1, sin ninguna dificultad, y cuando la corriente es negativa, va a pasar por la llave y por el diodo de 2. Por tanto, el modo de funcionamiento es 1 y 2 para dar el punto de arriba, 3 y 4 para dar el punto de abajo, y prendo 2 y 3 para dar el punto medio. Esto es trivial, es muy sencillo, no hay mayor dificultad, y alguien se podrá preguntar por qué no se le ocurrió a alguien hace mucho tiempo. De hecho, se le ocurrió a mucha gente hace mucho tiempo, y esto se hace muchísimos años que se usa esta topología. Es una topología muy conocida. Lo que ha ido evolucionando es las posibilidades de lo que se puede hacer con esto, en función de que de las llaves han aumentado la frecuencia de funcionamiento, han bajado las pérdidas, ha aumentado la capacidad de conducción de corriente de los semiconductores, la tensión de bloqueo de los semiconductores, etc. Con lo cual, este tipo de topologías se ha ido puliendo en el tiempo. Cuando queremos hacer un andamiaje trifásico, es más de lo mismo, vamos a poner 3 ramas, en el cual están viendo que las 3 ramas tienen el mismo punto de anclaje, el punto medio. Hay algunas configuraciones en las cuales además el punto medio, y eso hay un ejercicio de práctico, creo que es el ejercicio 5 del práctico, en el cual aparece una configuración en la cual el punto del neutro es un punto que además puede tener diferentes estados. Pero en definitiva son diferentes topologías de lo mismo. Cuando uno mira el inversor trifásico de 3 niveles, de alguna forma identifica eso que está ahí marcado, que es una celda. Se llama así. Es una celda que, si uno se imagina esa cajita móvil moviéndose hacia arriba y hacia abajo a partir de una posición, la posición de celda, es que se obtienen 3 estados. Evidentemente, este es un caso muy particular porque tengo una sola celda, y esa celda puede estar en donde está ahora dibujada y damos un 0. Si la movemos una posición, vamos a dar un E, y si la movemos hacia abajo respecto a la posición de celda, o que caracteriza lo que es la celda, vamos a tener un menos E. Esto es como un switch, una llave con punto medio, en el cual, una doble vía con punto medio, en el cual, según la posición de la llave, obtengo 3 resultados. Esto se puede considerar como una celda básica de un inversor multinivel. Cuando ya tenemos más niveles, entonces vamos a tratar de ver cómo construir un inversor multinivel cuando tenemos muchos más niveles en consideración. El caso ideal serían
n puntos, n necesariamente es un número impar, podría ser un número par, pero si no hay configuraciones asimétricas, normalmente es un número impar, y la idea es poder generar, digamos, una tensión que pueda tener n niveles, n menos 1 dividido 2 valores positivos, n menos 1 dividido 2 valores negativos, y el 0. Entonces, vamos a ver una demostración de cómo sería, digamos, la implementación de un inversor con, con esta cantidad de niveles. Bien. Básicamente, vamos a tener cada una de estas, lo estoy dibujando como un condensador, pero en definitiva, ¿no? Entonces, este va a ser el nivel N, es el más, bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner el N de abajo es lo mismo, ¿no? Pero este es el primer punto que me puedo conectar, este es el segundo punto que me quiero conectar, y esto, digamos, es un andamiaje que va a seguir teniendo hasta que finalmente voy a llegar acá, en donde tengo el último, hasta que llego al punto medio, después tengo acá, después yo sigo, hasta que finalmente voy a llegar al otro lado, ¿no? A ver si me quedó en el dibujo. Sí, me quedó justito en el dibujo. Así que yo me quiero conectar al punto 1, al punto 2. Evidentemente, por la simetría, el penúltimo, digamos, antes de llegar, o sea, el último antes de llegar acá es el n-1 sobre 2. Este es el n-1. Esos son los niveles. Estos son los n niveles en los cuales yo me voy a conectar. Primero, segundo, el n-1, etc. Y el objetivo es obtener una cierta tensión en la fase R que pueda tomar todos esos niveles. Entonces, simplemente viendo un poco cómo era el ejemplo de 3 estados, nos damos cuenta que para ir conectando, digamos, por ejemplo, para obtener acá, está claro que si yo quiero obtener el más arriba, voy a ir prendiendo todas las llaves que tengo arriba. Pero si yo quiero tener este punto, voy a prender las llaves que van de acá para abajo, y esta no la voy a prender. Y este diodo que está acá, que es el diodo clamp, es el que me va a dar el camino de pasaje de la corriente cuando es positiva la corriente en la carga, de alguna forma tiene que llegar hasta acá. Y esto va a ser así, digamos, y por cada nivel que yo quiero obtener a la salida, voy prendiendo, agregando una llave más. Si quiero obtener el nivel 1, voy a ir prendiendo todas las ramas estas, todas las llaves estas. Si quiero tener el nivel 2, esta no la voy a prender, la primera no la voy a prender, voy a prender las que están hacia abajo. Si quiero obtener el nivel 3, no voy a prender esta, no voy a prender esta, y voy a prender las que vienen para abajo, y así sucesivamente. Fíjense que ese andamiaje, para lograr tener
todos los niveles conectados a la salida, yo voy a tener que ir repitiendo este diodo clamp hasta que finalmente, cuando yo quiero dar la corriente positiva del nivel N-1, también voy a tener que poner un diodo en algún lado para poder dar ese último nivel. O sea, esto sigue hasta finalmente, va a haber un diodo acá, que cuando yo prenda estas llaves y las que hay para abajo y no prenda ninguna de las que están arriba, me tiene que poner a la salida, cuando la corriente IR es positiva, tiene que clampearme la tensión N, esta. ¿Ah? Entonces, fíjense que este es el que clampea la tensión 1, me pone el primer diodo. El que clampea la tensión 2 es un diodo 2. ¿Tá? Entonces, la que clampea la tensión N-1, ¿tá? Es el N-2. ¿Tá? Estamos haciendo bien genérico. Así que para poder dar la tensión 1, 2, 3, papá, hasta N-1, tengo que poner diodos que según las llaves que yo prendo, me va a dar la corriente positiva de ese andamiaje. Cuando ahora vamos de abajo hacia arriba, tenemos una cosa muy parecida. Evidentemente, este diodo, este punto, también lo puedo querer dar con corriente negativa. Entonces, en ese caso, ya los diodos son en el otro sentido. Entonces, cuando yo quiero dar el nivel N-1 con la corriente entrando en este sentido, perdón, cuando yo quiero dar el nivel N, voy a prender llaves que estén aquí en serie. Cuando yo quiero dar este nivel a la salida, esta llave no la voy a prender y voy a prender las llaves que están de aquí para arriba. Y este diodo es el diodo que cuando la corriente sea en este sentido, clampea a este voltaje cuando yo quiero dar este nivel y este sentido de corriente. ¿Tá? Entonces, este mismo andamiento sería el que está en la siguiente llave, y yo voy a seguir este razonamiento hasta que finalmente yo quiera, así como quería clampear esta, finalmente yo voy a querer clampear esta. O sea que aquí voy a tener un diodo que cuando yo quiera dar a la salida la tensión 2 con corriente en este sentido, necesito instalarlo. ¿Tá? Evidentemente siempre viene con su correspondiente llave. Entonces, si yo quiero dar este nivel, voy a prender todas estas llaves. Este es el camino para poder dar el nivel que está acá, cuando la corriente es en un sentido, y cuando, por supuesto, quiero que cuando la corriente es en el otro sentido, ya lo habíamos analizado. En este caso, si a le llamamos 1', 2', este va a ser el N-2'. Y ya recorrimos todos los niveles. Por tanto,
según la llave que prendamos, aquí puedo poner el nivel 1, nivel 2, hasta que llego al nivel n-1. Perdón, o sea, al n-1, o sea, que recorro todos, y por supuesto, cuando quiera aprender el nivel n, voy a aprender todas las de abajo. Y lo mismo, cuando yo quiero dar desde aquí para arriba, voy prendiendo. Cuando quiero dar el nivel n, prendo todas estas llaves, y a medida que yo voy subiendo, dejando apagada esta y subiendo las que prendo, voy moviéndome hacia el otro sentido. Por tanto, esto termina generando todas las tensiones a la salida, y ojo que dibujé algunos diodos, hay muchos más diodos aquí. Fíjense que tengo diodos, tengo 2 por n-2 diodos que instalar. Después, por ejemplo, el diodo que clampea este, es uno que viene hasta acá. Perdón, es uno que viene hasta el anterior acá. O sea, si este es el anteúltimo, para simplemente poner uno más y no arruinar más el dibujo, existiría este diodo. Y ahí queda una configuración que es capaz de justamente imponer a la salida, según cómo se manejen las llaves, todas las tensiones. Y aquí aparece de vuelta el concepto de la celda. Porque si uno tiene una ventana móvil con esto, ¿tá? Y esta ventana móvil la va moviendo, fíjense que cuando está prendida todas las de arriba, tengo el nivel 1. ¿Ah? Esto corresponde al nivel 1. Para dar el nivel 2, ¿tá? Yo lo que hago es prender todas estas. Me muevo uno para abajo. Fíjense que simplemente me muevo uno para abajo. Este es el 2. Entonces, quizá en un dibujo que tengo por acá, en la presentación, en este dibujo se puede ver el mismo esquema que acabamos de reproducir, en el cual cuando queremos, por ejemplo, poner la tensión, la de este punto, que genéricamente es poner respecto al punto medio n-1 fuentecitas, o sea, le estamos poniendo todas estas con respecto a este punto, o sea que tenemos n-1 dividido n por e dividido 2, porque son la cantidad que tenemos de fuentes. De palo a palo tenemos n-1 fuentes. Si tomo n de ellas, tengo este nivel de tensión, y el camino de corriente positiva va a ser este, y para dar la corriente negativa, como tengo esta prendida porque la celda se movió a un lugar hacia abajo, este es el camino dado por el diodo clamp que me da el retorno de la corriente. Y a medida que yo voy desplazando la ventana desde arriba hacia abajo, voy recorriendo todas las posibilidades. Entonces, viendo genéricamente lo que es un inversor multinivel clamp de n niveles, lo primero que podemos concluir es que la llave 1 a n-1, o sea, desde la 1, que es esta la llave 1,
hasta esta llave de acá, todas prendidas dan el nivel 1. O sea, desde la 1 a la n-1, todas prendidas dan el nivel 1. Por supuesto que todas prendidas las de abajo, o sea, desde la 1' al n-1', esta es la 1', hasta llegar al n-1', dan el nivel n, o sea, el punto más bajo conectado. Después, los diodos de 1, desde el 1 hasta el n-2, dan los niveles desde el nivel 2 al nivel n-1, cuando la corriente IR es positiva. O sea, cuando la corriente es positiva, va a pasar por todos estos diodos, finalmente hasta llevar la corriente de la posición E-1 cuando es positiva. Lo mismo, los diodos de abajo son el 1' a n-2', dan todos los niveles, pero ahora recorriéndolos en el otro sentido, por cómo está la numeración, o sea, van de este nivel a este nivel hasta este nivel, cuando queremos en la carga corriente negativa. Eso depende del signo de la corriente, eso pasa automáticamente, la corriente sabe por dónde ir, o va por las llaves, o va por los diodos en antiparalelo, y después por los diodos clamp, en función justamente del signo. Siempre se prenden N llaves, que es el tamaño de la celda, N. Recuerden, N es la cantidad de niveles, o sea que si yo tengo esto está mal, se prenden N+, se prenden si los niveles son N, se prenden N-1 llaves. Esto está mal, hay que corregirlo. Y al recorrer una ventana móvil de arriba hacia abajo, se van generando los N niveles. O sea, hay una ventana móvil que se va recorriendo y se van generando los N niveles. Así que tenemos N-1 fuentes, N siempre sin par. ¿tá? Tenemos 2 por N-1 llaves y tenemos 2 por N-2 diodos. Y ese es el andamiaje de un multinivel clamp de N niveles. Este es el ejemplo que mostramos de cómo es para generar este punto y por dónde van las corrientes y qué llaves se prenden y cuál es la celda que se activa. Vieron que aquí está dicho que hay N llaves, las celdas de N llaves, en realidad, si yo tengo N niveles, digamos, yo tengo que mover N-1 llave para poder dar los N niveles. O sea que eso, por ejemplo, se ve muy claro en el de 5 niveles. Cuando yo tengo 5 niveles, o sea, tengo 2 fuentes del lado positivo, 2 fuentes del lado negativo, la construcción esta que acabamos de ver, de hecho, si hacemos viendo esto genéricamente, para ir despacito, tenemos una fuente, tenemos otra fuente, tenemos otra fuente y tenemos otra fuente. ¿no? Entonces decimos, bueno, para conectar este punto, evidentemente tengo que construirme entonces, evidentemente si me quiero conectar al punto más arriba, tendré que prender estas llaves. Cuando quiero conectarme a este punto, tengo que poner un diodo clamp. ¿ah? Siempre poniendo las llaves. ¿no? Y para cada punto, ¿no? Para conectar el punto de tierra, también tengo que, porque el punto de tierra es un punto como cualquier otro desde el punto de vista. O sea que para acá también tendría que poner un diodo. ¿ah? Déjenme hacer de vuelta el dibujo.
Creo que quedó dentro del pizarrón, sí. Entonces les decía, una primer llave para el primer nivel. Después voy a poner una segunda llave para el segundo nivel. Claro, ya llegué a tierra, al toque llegué al de tierra. ¿Está? Y cuando empiezo de abajo, voy a poner un primer diodo para dar el retorno de la corriente cuando quiero dar este nivel. Voy a poner otro segundo diodo para dar el retorno de la corriente cuando quiero poner este nivel, que coincide con el de tierra. ¿Está? Estos dos van a tierra, entonces, bueno, si los dos van a tierra, los dibujo a tierra y listo. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Todavía no veo cómo cuando quiero dar este nivel y tengo corriente negativa, tengo que agregar un diodo. O sea, esto me tiene que dar el camino de pasaje para allá. Así como cuando yo quiero dar este nivel, tengo que poder tener un camino para poder dar este nivel a la salida cuando la corriente es en este sentido. ¿Está? Y aquí finalmente, me quedó asimétrico el dibujo, pero obtengo B sub R. ¿Está? Este andamiaje lo hicimos ahora para el caso de 5 diodos. Perdón, 5 niveles. Por tanto, tengo 1, 2, 3, 4 llaves. O sea que si tengo 5 niveles, si n es igual a 5, la celda móvil, la celda, en realidad las celdas se definen posiciones que se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. O sea, la ventana móvil tiene 4 llaves. Por tanto, tengo 4 por 2, 8 llaves para poder dar esto, y tengo los 6 diodos y las 4 fuentes. El cuentito siempre es así. Sí, igual queríamos ver el caso más genérico. Para poder, digamos, obtener una demostración, si se quiere, de cómo es el funcionamiento de este tipo de inversor. Entonces, este dibujo es el que acabamos de hacer, es cómo se armaría el de 5 niveles. Y si vemos el dibujo que está a la derecha, es básicamente el mismo dibujo reordenando un poco los componentes. En general, a mí me gusta más cuando los diodos, y más cuando son diodos clamp, etcétera, siempre están en vertical en los dibujos. Me parece que son formas más elegantes. Claro, en algunos casos, por ejemplo, en el 5 niveles, claramente este dibujo muestra que es mucho más elegante ponerlos verticales, pero claro, cuando uno tiene que hacer este dibujo se le complica un poco, y como les decía, este es el dibujo más usual que uno encuentra cuando uno tiene un 5 niveles. Este 5 niveles que recién construimos, esta es la forma, digamos, como les decía, que aparece más en los libros. Es a partir de esta construcción, bueno, después uno ordena un poco los puentes para poder asociar los diodos, ¿no? Pero, como les decía, esta forma es una forma de que uno visualiza un poco mejor que, en definitiva, los diodos de clamp son diodos que están asociados con cada celda. Fíjense que aquí tengo una celda que es el 2, 3, 4, 4', después tengo una celda que es el 3, 4, 4', 3,
y siempre que yo tengo una celda, que es lo que se va moviendo de arriba hacia abajo para ir dándole diferentes niveles, tengo un par de diodos clamp que están abrazando, si se quiere, a la celda. Por supuesto que cuando llego a la última posición, o la primera posición, cuando prendo estas 4 llaves, ya no necesito ningún diodo clamp, porque tengo más que un clamp, tengo un cable que está clampeando, digamos, la tensión. Ya no necesitaría, digamos, un clamp, porque este cable es un cable bidireccional, y todas estas llaves son bidireccionales, entonces no tengo que poner clamp de nada, y aquí tengo la figura completa. Cuando vemos ahora el caso de 5 niveles, simplemente para hacer dibujos más sencillos, fíjense que básicamente para dar los niveles, lo que tengo es que los voy prendiendo de a 4. Los 4 de arriba, bajo un escalón, bajo un escalón, bajo un escalón y bajo un escalón. Estos son los 4 de arriba, estos son los 4 de abajo, y estas son las posiciones intermedias. Siempre prendo desde n-1 llaves, que son las celdas. Desde el centro hacia arriba o hacia abajo las llaves participan menos. Fíjense, basta ver que estas llaves tienen 4 veces en el recorrido las estuve prendiendo. Esta la prendo solo cuando quiero dar la máxima tensión, y esta cuando quiero dar la mínima tensión. O sea que uno, si les asignara a cada uno de los estadios de salida un mismo tiempo, básicamente hay llaves que trabajan más que otras. Ese es un problema, porque en definitiva después es muy incómodo tener llaves de diferente dimensionado. Eso a veces uno lo arregla poniendo más y menos llaves en paralelo, cuando hace topologías en que pone componentes en paralelo, entonces puede poner todo componentes iguales, pero en definitiva esa es una problemática que tienen los multinivel clamp por la simetría con que se maneja cada uno de los componentes. Y otro tema es que los diodos clamp bloquean voltajes diferentes. No todos bloquean el mismo valor de tensión. Por ejemplo, el DA1, y el d'A3, o sea, y al final del día, cuando está prendido, bloquean la tensión E, o sea, la tensión de una de las fuentes. ¿Tá? Si esa es la tensión de una de las fuentes E. En cambio, los diodos DA2 y d'A2, o sea, este diodo y este diodo, bloquean 12, porque es la tensión que hay acá, cuando están prendidas estas dos, esta tensión, a través de este camino, este diodo bloquea 2 fuentes. Y este diodo y este diodo, cuando están prendidas todas estas, este punto está referenciado a el punto E, y este punto está referenciado a menos E. Por tanto, bloquea estas 3 tensiones. O sea que tenemos 3E. Entonces tenemos que de a tercios, en este dibujo, porque son de 5 niveles, se divide la tensión de bloqueo de cada uno de los diodos. Eso no está bueno. No está bueno, justamente por temas incluso hasta de operación y de mantenimiento. Hay que andar pintando los diodos de colores para ver de qué lugar lo sacó cuando uno lo va a reemplazar. No está nada bueno tener esa circunstancia. Entonces, uno eso lo tiene que ir anotando como un problema, que puede tener soluciones, y lo vamos a ver más adelante. Aquí simplemente vemos en el de 5 niveles justamente cuáles son esas celdas. Porque ese concepto de celda aparece mucho, y está de alguna forma bueno ver que, bueno, uno toma estas 4 llaves, que es la celda. Si lo conecta para arriba, conecta este punto. Cuando está en la posición de la celda, conecta el punto medio, y cuando se va para abajo, conecta el punto de abajo de la celda. Cuando uno mueve a la segunda celda, bueno, o conecta este punto, este punto, este punto. O cuando conecta y la última celda que existe, conecta este punto y este punto. Y uno puede ver, en definitiva, ese funcionamiento de celda o de ventana móvil. Cada uno lo ve en forma diferente, pero en definitiva son cosas o formas equivalentes de decir lo mismo,
de cómo se va conformando el multinivel. Volviendo un poco al tema de la tensión de bloqueo de los diodos, aquí, por ejemplo, este diodo, que era el que soportaba 3 veces, ¿no? Habíamos dicho que este diodo soportaba, o soportaba 3 veces la tensión de E. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, donde tengo un diodo que soporta 3 veces E, pongo 3 diodos en serie. Donde tengo un lugar donde soportaba 2E, pongo 2 diodos en serie, y donde tenía uno, ponía uno solo. Este andamiaje es el mismo, lo único que estoy agregando diodos en serie para que de alguna forma sean todos de la misma tensión. Esto razonablemente funciona, de hecho es lo que se hace, pero igual tenemos algún problema porque el reparto de la tensión de diodos que están puestos en serie no siempre es bueno, no siempre están bien ecualizados, no es perfecto la ecualización de los voltajes cuando tenemos diodos en serie, porque depende un poco de las características, en particular en el momento de apagado, depende del tiempo de recuperación inversa de los diodos, y ahí puede haber que alguno se estrese más que otro, porque alguno se está apagando más rápido que otro, pueden haber sido diodos de partidas diferentes, fabricantes diferentes, y pueden tener diferentes momentos de transición que, bueno, eso se arregla con redes RC de ecualización, pero en definitiva son componentes y componentes que uno tiene que ir agregando. Un dibujo que me llamó la atención y está bueno es lo que llaman el nivel, el de 5 niveles o el de n niveles mejorado, que básicamente no lo vamos a analizar mucho en detalle, pero lo que estamos haciendo es agregando diodos clamp intermedios. Entonces, por ejemplo, los caminos de retorno ya no son caminos a través de un solo diodo. Por ejemplo, esta es la posición con la celda 1, ¿no? O sea que es la que me permite tener 2E, E o 0, ¿no? Entonces, pongamos en la posición E, para dar E. Para dar E es conectarse a este punto, ¿tá? Porque esto es E, esto es 2E, menos E, menos 2E. Entonces, cuando quiero conectar E a la salida, evidentemente prendo estas 4 llaves. Eso ya lo sabemos. Estas 3 para dar el camino positivo de la corriente a través del diodo que ya sabemos que siempre hay. Este es un diodo que soporta una tensión E, ya lo conocemos, es el mismo de siempre. Por este camino va la corriente positiva. Cuando la corriente es negativa, bueno, va por la llave auxiliar esta que uno termina aprendiendo de la rama de abajo, pero en realidad no es la rama de abajo, sino que todos colaboran para todo. Hay solo 2 llaves que solo colaboran para un lado, que es la llave 1 y la llave, la primera y la última de cada lado, que solo sirven para cuando quiero dar máxima tensión o mínima tensión. Y todas las otras trabajan mucho más en forma colaborativa para todos los niveles. Y como decía, cuando tengo que dar la corriente negativa, prendo esta llave, y cuando la corriente tiene que ir retornando, en vez de poner un único diodo que va desde acá hasta este punto, yo voy haciendo esta escalerita. Entonces, básicamente, voy fabricándome un camino. Fíjense que tengo cada una de las celdas, tiene sus brazos, pero a todos les pongo diodos en serie y los conecto en forma adecuada. Entonces, fíjense, en este caso, el camino es esta escalerita, porque cuando llega acá la corriente, por acá no le va a ir. Acá un diodo se encuentra prefiero ir por acá, y así va hasta que llega a destino. Bueno, esto se puede dibujar para cada uno de ellos, y en este caso todos los diodos bloquean una tensión E. Esto es mucho más inteligente, por eso es una topología, se llama mejorada, no lleva más diodos que esta, y es mucho más robusta al funcionamiento en general.
Imagínense con n niveles, la cantidad de cables que hay que hacer y el conexionado que tiene esto, ya empieza a ser dibujo difícil hasta hacerlo en el papel. Ya cuando uno va a un sistema trifásico, bueno, es más de lo mismo. Por cada fase tiene que agregar esta complejidad, pero bueno, después que uno tiene analizada la primera fase, las demás fases se dibujan con cuidado, pero no es mucho más que algo de lo cual ya estábamos acostumbrados. Incluso se agregan canales en antiparalelo, fíjense estos, que son diodos en antiparalelo de palo a palo, para no necesariamente cuando va de palo a palo pasar por todos estos diodos, sino que va por un solo diodo. Pero estos son detalles, porque claro, este diodo después es un diodo que tiene que tener una tensión de bloqueo mucho más grande. Entonces, hay que pensarlas estas cosas, si no, mejor igual usar todos estos en serie, porque si a lo voy a construir con todo un montón de diodos en serie, estamos hablando de que son montajes equivalentes y son más componentes arriba de la mesa. Y este dibujo me gustó traerlo para ver lo que es un 7 niveles. Entonces, volviendo a aquello que los diodos, cuando están verticales, cuando son clamp, se ven mejor en los dibujos, bueno, capaz que este es un buen ejemplo. Imaginen uno que tenga muchos más niveles. Aquí es bien clarito de cómo tenemos las celdas, tenemos los diodos clamp que las abrazan, y a medida que va bajando la ventana móvil, voy teniendo diodos clamp que van abrazando las diferentes celdas. En este caso, la cantidad de celdas es igual siempre, en definitiva, a la cantidad de niveles menos 2, porque justamente este y este no configuran celda. En realidad, si uno dijera cuántas ventanas móviles tengo, bueno, tengo n ventanas móviles, porque cada ventana móvil, la que está arriba de todo y la que está abajo de todo, son en definitiva las responsables de dar los n niveles que estoy queriendo tener en mi inversor. Bien. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de inversores multinivel, ¿no? Y para presentarlos, vamos a mostrar el ejemplo de 3 niveles. Siempre es bueno arrancar con un ejemplo sencillo y después lo vamos a complicar infinitamente cuando queremos hacer cosas más generalizadas o para más niveles. Este andamiaje también nos permite generar a la salida 3 niveles. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que somos capaces de mantener la tensión de este condensador. Entonces, el tema es cómo podemos poner acá a la salida diferentes niveles. Está claro que prender S1 y S2 me da la tensión de arriba, o sea, me conecta a este punto, a este punto. Cuando prendo S3 y S4, yo tengo que la tensión de este punto es el punto de abajo, eso es trivial. El tema es que para llegar al 0, yo tengo más caminos ahora. Porque yo podría prender esta llave, esta la dejo apagada, cuando la corriente, por ejemplo, es positiva, entonces la corriente viene hasta acá, porque está prendida esta llave. La corriente positiva está saliendo por acá. Cuando llega a este punto, bueno, el único camino que le queda es el condensador. Este condensador está cargado más menos. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, está puesto respecto al punto medio de la fuente. Entonces acá tengo la mitad de la tensión de la fuente. Entonces, acá tengo la mitad de la tensión de la fuente respecto al punto medio. Si yo le resto la tensión de la fuente, dijimos que esta tensión es igual a esta, o pongamos que es igual a esta, aquí tengo que me fui hacia abajo, no, perdón, sí, y lo que tengo, y tengo este camino de este diodo, o sea que para llegar a este punto puedo llegar por este camino.
o también podría llegar por este camino. Fíjense, aquí. Para poder obtener el E, acá es E, y este también lo pongo en E, ¿no? Aquí yo les dije algo equivocado. La tensión de esto es E sobre 2. Entonces, si esto es E y este le pongo E. Para llegar a este punto, si quiero dar E, prendo 1 y 2. ¿tá? Y la tensión del condensador es constante, está ahí cargada con el valor que tenía porque no está jugando el partido. ¿tá? Cuando quiero tener menos E, voy a prender el 3 y el 4. Y la tensión del condensador es constante. Pero cuando quiero dar un 0, yo tengo estos dos caminos para dar el 0. Puedo venir por acá, entonces E menos E, prendo, no tengo que prender porque pasa por este diodo y tengo 0. Y estoy pasando corriente que carga el condensador. Y también puedo ir por este camino. Tengo menos E, le sumo E y prendo esta llave. Y acá también estoy teniendo 0. O sea que para dar 0, lo puedo hacer prendiendo el 1 y el 3 cuando la corriente es positiva, y ahí el condensador se carga. O puedo, con la corriente positiva, prender el 2 y el 4, ¿tá? El 2 y el 4, y con la corriente positiva, el condensador se descarga. Y análogamente, cuando la corriente es negativa, se invierten los roles. O sea que si quiero cargar o descargar, tengo que ver qué hago con las llaves. Y en definitiva, lo que estamos viendo es que sin agregar esos diodos clamp, sino que los que están de alguna forma clampeando a niveles diferentes de tensión a la salida, es justamente este condensador que acá se agrega una tarea adicional más, que es mantener la tensión del condensador. Si imaginan una dinámica en la cual la constante de tiempo del condensador es lenta respecto a lo que está pasando en la corriente de carga, bueno, es cuestión de que en función del momento en el que estamos, si la corriente es positiva o negativa, o yo quiero tener, en los momentos que tengo, que quiero obtener tensión 0, yo elijo si prendo 1 y 3 o 2 y 4 en función de que yo quiera cargar o descargar el condensador, con la corriente de carga. Entonces yo uso la corriente de carga para cargar y cargar el descondensador para mantenerlo en el valor E. Y como esa dinámica es más lenta respecto a la dinámica de la carga, bueno, es un tema de que el control, cuando le piden un 0, dice, bueno, ¿qué hago? El condensador se me está descargando un poco. Bueno, carguémoslo. Lo voy a tener que estar cargando todas las veces que yo tenga un 0, le voy a dar carga hasta que llegue al nivel de carga, cuando se me pasa, iré para el otro lado y estaré controlando todo eso. ¿Funciona? Funciona. ¿Da más trabajo? Da más trabajo. Pero tiene sus ventajas esta topología, porque además ese camino capacitivo, esa inductancia puesta ahí en el circuito, de alguna forma también me ayuda a mantener la dinámica, incluso la autonomía en algún momento de que pueda fallar algo, la tensión de alimentación, etc. Y nunca es malo tener en un circuito algún camino con una impedancia que de alguna forma me pueda estar también limitando la corriente en alguna circunstancia. Siempre las inductancias o los condensadores de alguna forma pueden estar ayudando a evitar o a despejar alguna falta o algún cortocircuito. Ahora imaginemos un 5 niveles, y bueno, en el de 5 niveles ya las cosas se empiezan a complicar un poco más. Aquí lo que tenemos dibujado son dos ramas. Acá tenemos dos ramas, una primera rama y una segunda rama. Cada una de las ramas ya empieza a tener diodos de freewheeling, o sea, diodos volantes, abrazando, digamos,
las parejas, digamos, de llaves, y aquí las cosas se complican un poco más. Este dibujo, lo que me está mostrando es, para el de 5 niveles, para el caso particular de yo querer dar la tensión 3/4 de E, o sea, esto es E, y yo lo que quiero es, imagínense que acá tengo 2 fuentes y acá 2 fuentes, y quiero conectarme al punto de medio de estas 2 fuentes, o sea que respecto a tierra, esto es respecto a la tierra de acá, respecto a este punto, quiero conectar lo que sería el punto medio de las 2 fuentes que estuvieran acá arriba, o sea que es 3/4 de E. Bien, entonces imaginemos que cada uno de estos condensadores yo los tengo con la misma tensión. Aquí, así como había puesto diodos en serie para que tuvieran igual tensión, uno puede poner condensadores en serie y trata de que todos los condensadores tengan la misma tensión. Acá vale el mismo comentario. Poner condensadores en serie, y yo los voy a manejar con corrientes en serie para cargarlos y descargarlos, no me garantiza de que todos tengan la misma tensión, porque depende de la característica del condensador. Pero bueno, eso también tiene formas de mitigarse con redes de ecualización. Pero en definitiva, para simplificar el circuito y el análisis, supongamos que tenemos que cada uno de estos condensadores se carga a lo que sería la 4ª parte de la tensión de la fuente. De vuelta, capaz que en este dibujo hubiese sido más lindo dibujar esto que está acá. Una fuente, otra fuente, otra fuente y otra fuente, o sea, como que hay una referencia de tensión para cada uno de los condensadores volantes. Volviendo al dibujo, para dar el 3/4 de E, yo puedo ir por el camino rojo, por ejemplo. Prendo 1, 2, 3, y después le resto esta tensión, porque como esta es una tensión más menos, para llegar a este punto, digamos, y voy por este camino. Entonces, ahí estoy obteniendo el punto, porque estamos viendo la tensión respecto al neutro. Entonces, acá tengo E. Vengo por E, por E, por E, le resto 1/4 de E, que tengo 3/4 de E. Pero también puedo agarrar y decir, bueno, vamos por el 1, 2, 6, 4. Vengo por acá, acá tengo E, ¿no? Porque respecto al punto de tierra, acá tengo E, vengo por acá, acá resto E sobre 4, acá resto E sobre 4, me pasé. Bueno, aquí vengo por acá, sumo E sobre 4, prendo esta llave y vengo acá. Acá también tengo 3/4 de E. O puedo ir por el 1, 7, 3, 4. Acá tengo E, resto E sobre 4, resto E sobre 4, resto E sobre 4, sumo E sobre 4, sumo E sobre 4, finalmente llego y tengo 3/4 de E. O puedo ir por el más tortuoso. Arranco por menos E, o sea, arranco por 0, sumo 1/4 de E, 1/4 de E, 1/4 de E. Me perdí. No, es el azul. 1/4 de E, 1/4 de E, 1/4 de E. Vengo acá, entonces tengo los 3/4 de E, sumo estos 3 y los tengo en la salida. ¿Cuál uso en cada caso? Y bueno, cada vez que tenga que dar 3/4 de E, y yo voy a tomar, tengo 6 alternativas. O sea, dependiendo, digamos, no es que tenga, perdón, no tengo 6 alternativas, tengo 4 alternativas. Y con esas 4 alternativas, no es que pueda hacer de todo, pero puedo hacer muchas cosas. Puedo cargar o descargar estos condensadores, puedo cargar o descargar estos condensadores. Cuando cargo estos, descargo estos, por ejemplo, en el camino verde, acá cargo y descargo, o sea que yo puedo estar cargando estos y descargando estos con el camino verde. Con el camino negro solo voy a estar cargando estos. Con el camino azul voy a estar descargando estos. Entonces, en función de cuál sea el estado de cada uno de esos condensadores, en función de su historia previa, yo voy a tomar la decisión. ¿Es más complejo? Es más complejo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Se hace? Se hace. Es un tema de complejizar el control, pero en definitiva
solucionar el problema. Y esto es, en definitiva, el multinivel con capacitor volante para 5 niveles. Por supuesto que, imaginen, un sistema para más niveles se compleja mucho más, hay muchas más alternativas, hay muchos más condensadores que cuidar, pero tampoco es que se construyen con muchos más niveles. Esto, si queremos hacerlo trifásico, tenemos que poner más inversores, más ramas para cada una de las fases. ¿Ok? Eso nos lleva al tercer método de inversor multinivel, que es el inversor en cascada. Y como dice el propio título, se trata de poner suma de salidas de inversores pequeños en serie. No es más que eso. Entonces, imagínense que ustedes construyen una tensión a partir de sumar pequeñas tensiones. Y bueno, eso es algo que ya lo teníamos bastante visto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la construcción a partir de un inversor, 2 inversores, 3 inversores, 4 inversores. Cada uno de esos inversores, que en este caso son puentes H, puentes completos, pueden dar el 0, el más C y el menos C. Más C, menos C, más C, menos C. Jugando adecuadamente con los ángulos que conduce cada uno de los inversores H, yo puedo ir sintetizando una tensión que tenga un contenido armónico lo más parecido posible a una sinusoide. Y uno lo puede hacer con todas las tecnologías, y ahora vamos a ver, de cálculo para lograr el mejor objetivo. Esto es muy sencillo. Evidentemente hay algunos problemas porque cada una de estas tensiones hay que fabricarlas, pero desde el punto de vista del control de esto no hay mayor complejidad. Por ejemplo, con 3 inversores se obtienen 7 niveles. Porque, en definitiva, yo lo que puedo hacer es sumarlo los 3, puedo, cuando la tensión máxima es cuando tengo la suma de esto más esto más esto, ¿tá? Después puedo hacer que sumen 2, sume uno solo y sume ninguno. O sea, todos dando 0, ¿no? Entonces, en definitiva, puedo construir esta tensión, que está caracterizada por los ángulos θ1, θ2, θ3, y las tensiones B1, B2, B3. En principio, aquí tengo un grado de libertad adicional, porque no tienen por qué ser iguales las tensiones BDC1, BDC2 y BDC3. Ojo que también es cierto eso para los que habíamos visto anteriormente, tanto el clamp como el de condensador volante. Nosotros siempre habíamos puesto que cada una de las fuentes con la que partíamos la fuente eran todas iguales, lo mismo para la tensión de los condensadores. Esos son grados de libertad que uno siempre tiene. En este caso es un poquito más fácil, porque en definitiva sí son fuentes independientes que uno en principio las puede fabricar. No es muy usual que se anden cambiando los valores de las fuentes, normalmente se usan fuentes todas con el mismo valor de tensión. Hay un tema de que cuando uno después va a una topología industrial que va a tener que tener mantenimiento, etcétera, digamos, el tema de tener patrones uniformes, semiconductores que puedan intercambiarse en el circuito. Imagínense el pañol de repuestos, digamos, cuando tenemos una diversidad de componentes, después existe el error de que uno se equivoca cuál agarró, entonces ese tipo de cosas parecen triviales, pero son las que en definitiva nos obligan a hacer sistemas sencillos, fáciles, que no tengan mayores complicaciones al momento de la operación. Eso también es importante. Pero en principio teóricamente podrían tener valores todos independientes. Cuando vamos a calcular todo esto, fíjense que en general, para todos los que acabamos de ver, para todos los multinivel,
lo que tenemos son formas de onda que se suman. Y no vamos a hacer la cuenta de cuál es el contenido armónico de esta tensión. Yo simplemente les voy a traer al recuerdo lo que hicimos cuando hicimos la eliminación explícita de armónicos y vimos cómo se calculaba el contenido armónico de una onda en la cual esto era el tercer caso en el cual no hay conmutación por cero, en el cual sumábamos un pulso rectangular caracterizado por alfa 1, restábamos otro por alfa 2, alfa 3, y en definitiva esta era la tensión de salida que tenía las m conmutaciones en el cuarto de periodo y que eliminaba m-1 armónico y controlaba el valor de la fundamental. Esa es una construcción que daba esta fórmula que está acá abajo. Pero si uno mira ahora que en realidad lo que está haciendo es que en realidad suma todos los pulsos hacia arriba, agarra, saca la parte que tenía el signo y ya tengo la ecuación. No tengo que hacer más ecuaciones. Les prometí que íbamos a hacer pocas cuentas en este curso y que casi que usando el contenido armónico del pulso rectangular tengo todas las cuentas. Y está interesante que cuando uno se enfrenta, digamos, a este tipo de problemas, no repita todo de vuelta, sino que trate de abstraer y bajar a tierra qué es lo que había atrás de cada una de las cosas de una fórmula. Y en el caso este y este, análogamente sin hacer ninguna cuenta, yo sé que el contenido armónico de esta onda es exactamente este, tachando la parte que hacía sumaba y restaba pulsos rectangulares. En este caso, por supuesto, es en el cual podemos hacer esto, es porque todos los niveles de tensión que sumaban, todos los que estoy sumando, son escalones de una misma magnitud, porque aquí sacábamos factor común la tensión E. Acá el E es el valor que tiene cada una de estas fuentes que yo estoy sumando. La diferencia entre B1 y B2EC, de entre B2 y B3EC, entre B4 y B3EC, entre B5 y B4EC. Y esta es la fórmula. Cuando uno tiene una forma más genérica como esta que acabamos de ver, y bueno, en realidad lo que se da cuenta es que cada vez que suma, está sumando con diferentes niveles de tensión. Bueno, uno saca el E que tenía acá como factor común, lo tacha y lo mete para dentro de la sumatoria. Y de vuelta, no tengo que recalcular el contenido armónico de esto, es trivial, basta que haga uno y después haga la generalización adecuada. Entonces saco el signo y pongo el valor de la tensión que yo estoy sumando en cada uno de los escalones y voy a tener el contenido armónico. Está claro que por la simetría que hay, nunca hay armónicos pares. Y en ese caso, eso es siempre así. Ya volviendo al caso de inversiones en cascada, acá falta una cascada, que en definitiva, para construir una rama lo que hago es sumar estos para dar el hemiciclo positivo y sumar estos para dar el hemiciclo negativo. Pero cada uno de estos también podrían ser medios puentes. Esto es un medio puente. Esto ya no es un puente H, como habíamos visto en estos casos, que eran puentes H, sino que son medios puentes. La ventaja del medio puente es que tiene la mitad de llaves. Pero el tema es que aquí, a diferencia de estos que pueden dar valores positivos y negativos, entonces para dar los valores negativos pongo los tres en valores negativos y listo, yo en realidad acá tengo que poner para valores positivos arriba y para valores negativos abajo. O sea que al final no hay demasiado ahorro en llaves. Porque ¿cómo funciona esto? Esto me permite o generar un cortocircuito, o sea, dar un 0 acá, o cuando prendo esta y apago esta, lo que hago es intercalar este condensador, que lo voy a tratar de vuelta, mantener con un cierto nivel de tensión,
controlando en función de la corriente, y voy a intercalar una tensión E, y voy a estar obteniendo de la salida una tensión E sumada, asociado con lo que hago con cada una de estas celdas. Pero este andamiaje es un andamiaje teórico que tiene algunos problemas. Como les decía, para armar un sistema trifásico lo puedo hacer con inversores completos, como el H, o inversores medios puentes. El problema que tienen muchas veces estas cosas es que el tener este andamiaje me permite intercalar un condensador, por ejemplo, en un momento que hay un cortocircuito. En cambio, en este caso, no necesariamente, dependiendo del signo de la corriente, lo podría hacer o no lo podría hacer el cortocircuito. Entonces, estos no ayudan tanto en situaciones catastróficas como tener que despejar un cortocircuito. Esto es mucho más robusto, es mucho más utilizado, es mucho más fácil el control asociado con este puente H. Es el más usado. De hecho, cuando uno ve la literatura, pocas veces hace referencia a los puentes no completos. O sea, normalmente se habla del H-bridge, cascade y listo. Ideas no faltan, como dice este dibujo. Fíjense que a alguien se le ocurrió, bueno, en realidad yo lo que puedo usar son medios puentes para fabricar una tensión que tenga positivo y negativo. ¿Tá? Perdón, medios puentes para fabricar una tensión que solo tenga esta escalerita positivos y negativos. Entonces hago esta escalerita, después repito esta escalerita, pero dice, no, pero yo quiero una alterna a la salida. Ah, ¿querés una alterna? Bueno, te pongo un inversor H, entonces cuando querés un hemiciclo te prendo este, y cuando querés el otro hemiciclo te pongo los otros dos. Evidentemente estas llaves trabajan a 50 Hz, por ejemplo. Trabajan y tienen muy bajas pérdidas. Pero bueno, y créanme, estos inversores se arman. O sea, hay quien fabrica una sinusoide, como en realidad fabrica incluso con convertidores de CDC, fabrica, por ejemplo, una sinusoide con un buc, una fuente continua, con un buc, fabrico una sinusoide, y después lo que hago es, en un hemiciclo lo pongo para un lado y en el otro hemiciclo lo pongo para el otro. ¿Funciona? Funciona. ¿Da trabajo? Da trabajo. Pero hay muchas topologías que hacen este tipo de cosas. Por eso es que les dejaba esta imagen para que ustedes de alguna forma, si se encuentran con algo de esto, bueno, lo puedan analizar. Es el objetivo del curso, que ustedes puedan analizar diferentes topologías y tener alguna punta de ver de dónde viene, digamos, su concepción. En este caso, sería un multinivel, cascade, en cascada, con inversores en cascada. En este caso son medios puentes. Por ser medios puentes, además fabrican una tensión que es solo de una polaridad, y hay que poner un inversor adicional de baja frecuencia para que me genere las dos polaridades. En resumen, de las topologías multinivel usuales, tenemos lo que es el cascada, o sea, inversores H en cascada. Tenemos los NPC, o sea, los clamped, con diodos de clamp, y tenemos los con capacitor volante, como grandes familias de alternativas de inversores multinivel. Son adecuados para altas tensiones y corrientes, esa es una ventaja que tienen estos multinivel. Se usan en general cuando uno tiene que generar sinusoides, ya sea para control de velocidad de motores, para HVDC, para FACTS, para todo lo que es control de reactiva, control, digamos, de alguna variable eléctrica importante, desbalances. Cuando estamos tratando de generar sinusoides para generar cosas en sistemas eléctricos, en donde es importante bajar la distorsión armónica, y justamente el objetivo es generar de alguna forma una fuente de tensión sinusoidal libre de armónicas para un objetivo determinado.
¿Por qué son mejores en muchos casos que usar una eliminación explícita de armónico, que parece ser más sencilla? Bueno, logran reducir la distorsión armónica con bajas pérdidas de conmutación, porque en realidad nosotros eliminamos armónicos sumando cosas y no generando flancos. Evidentemente, el sumar cosas generan flancos, pero, digamos, no generan pérdidas de conmutación por una misma llave estar conmutándolas muchas veces. Eso mejora la eficiencia, baja la interferencia electromagnética, porque ya no tenemos grandes y largos flancos de una tensión que varía desde menos 400 o 400, sino tengo varios pequeños saltos de 50 voltios, por ejemplo, y eso emite mucho menos. Pueden tener un control más complejo, en particular todos los condensadores hay que estar ocupándose de que se estén cargando. Eso además va a depender de la corriente de carga, o sea que cuando estamos en vacío además tenemos un problema, pero bueno, eso son temas a lidiar. Los inversores en cascada tienen el problema que necesitan fuentes de tensión continua aisladas entre sí, porque ya necesitamos diferentes fuentes de tensión que hubieran andar sumando. Pero eso también es un problema cuando tenemos unos clamp de N niveles, que digo, no, yo acá lo que tengo son condensadores en serie. Ojo, poner condensadores en serie todos igualitos para dar unos niveles de tensión todos igualitos, también es un problema porque después dependiendo de cómo están cargadas cada una de los niveles, se van a cargar o descargar más esos condensadores, por tanto, la ecualización de la tensión de los condensadores también es un problema. O sea que también podría necesitar, al igual que necesitan los inversores en cascada, de alguna forma tener fuentes independientes para cada una de las fuentes del clamp, por ejemplo, de N etapas. Así que en definitiva, eso es lo que teníamos para comentar respecto a los inversores clamp de diodo volante y en cascada, que son en definitiva los que conforman las topologías usuales de los multinivel, y por ahí terminamos la parte de inversores multinivel. Ahora lo que vamos a ver